Mire, senador, antes de despedirnos, usted ha sido un gran crítico del Código Electoral. Nos quedamos con la duda. ¿En qué va eso? Gustavo, ese código electoral, eso es una aberración institucional. Senador Vega y senador de Luque, ¿cómo hace esto Alexander Vega, como siempre mañoso? Van a ser 1.122 cargos de libre remoción y nombramiento para que Alexander Vega le entregue eso a los planes políticos. Como se había dicho y como lo habíamos anticipado, el Código Electoral, menos mal, se cayó en la Corte Constitucional. Básicamente vicios de procedimiento legislativo, es decir, se hicieron las cosas mal en el Congreso de la República. Lo segundo, por ejemplo, se dieron casos como ausencia o que no se dio una consulta previa, porque esto involucraba a pueblos indígenas y comunidades negras, o que no haya superado el concepto del Ministerio de Hacienda, el concepto fiscal. Y se cae el Código Electoral. Ese Código Electoral estuvo liderado por el cuestionado ahora el registrador Alexander Vega, quien fue miembro del CNE, quien salió salpicado en varios escándalos y quien fue el que lideró la investigación en su momento de Odebrecht, que no pasó nada en el Consejo Nacional Electoral. Y un tipo bastante complejo, y él era el que estaba liderando eso. En su momento solo algunos senadores y representantes a la Cámara nos opusimos a eso casi en solitario, en este caso con Humberto de la Calle, con Paloma Valencia, en Cámara con Katy Jubilado, nos atravesamos, hicimos todas las estrategias legítimas que se pueden dar, metimos más de 400 proposiciones, por ejemplo, mi equipo, etcétera, y logramos ahora con lo de la Corte Constitucional que eso se hubiese caído. Ese código electoral traía como unas 7, en su momento nosotros enumeramos 7 cosas muy graves. Les voy a mencionar un par o 3. Lo primero, el famoso voto electrónico, que básicamente era un negocio billonario de billones para comprar máquinas electorales. Pero además no nos garantizaban, no había un mecanismo para garantizar que el voto fuese secreto. Era posible, como en Venezuela, que los que votaran por uno o por otro candidato después salieran los listados. Y nunca se pudo saber. Otro tema dentro de ese mismo son los software electorales. Es exactamente igual, no había un software de auditoría, no se quisieron meter mecanismos anticipados para controlar esos softwares, son 7 softwares en su totalidad, y ese era el punto más delicado. Luego venía un aumento inusitado de la planta de la registraduría, se creaban otra vez unos registradores departamentales, los que ya existían, que son por partido, los bajaban de categoría. Las ciudades con X porcentaje de X cantidad de habitantes también iban a recibir registradores, y era una repartija burocrática monumental. Y luego, tercera cosa, traía unas cosas gravísimas como el empadronamiento en una sociedad como esta, ustedes podrán imaginarse. Entonces se cae. ¿Y esto qué significa? Al menos 3 cosas. Uno, pues que hay que hacer una reforma al Código Electoral. No esa reforma con intereses económicos por debajo. Y tenemos que ponernos serios porque sí hay que hacer una actualización. 2, el sistema electrónico del voto es muy complicado. Nosotros preferimos algo más manual que tiene más control. Puede ser igual muy corrupto, pero tiene mayores niveles de control, es más disperso. Y lo tercero, que no entendemos cómo el gobierno o un sector del gobierno apoyó ese código electoral en su momento.